Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Ya es el tiempo de su programa Fuego Cruzado, aquí en Quintana Roo, que es su entidad anfitriona. Muchísimas gracias por sintonizarnos nuevamente. Pues vamos a hablar un poco de libros, de cultura, de algo que nos nutra el espíritu, porque ya ve usted cuál es la situación de violencia, la economía, el desempleo, la pobreza. Pero hay quienes se dieron a la tarea de anunciarnos que esto iba a pasar. Y no fueron los periodistas, fíjese, fueron los escritores. ¿Qué le parece si vemos esta cápsula que Jorge González Durán nos ha preparado y enseguida regresamos? La cultura y la identidad. La cultura es el basamento espiritual en el que debe sostenerse la fortaleza y la identidad de una sociedad. En el Caribe mexicano estamos prácticamente indefensos espiritualmente, porque no existen políticas públicas que fomenten la cultura y el arte como parte de la vida, enfocado a la población en general, pero poniendo énfasis en las nuevas generaciones. Hay eventos que, por su propia naturaleza, son efímeros, transitorios y al final de cuentas irrelevantes. Pero no hay nada, o casi nada, que no es lo mismo pero es igual, que sea formativo. No hay escuelas de arte y la cultura en general no es vista como algo prioritario, sino como accesorio, como un adorno, como elemento decorativo en el mejor de los casos. Un pueblo que tiene acceso a la cultura y a las artes es un pueblo que tiene un horizonte más amplio para construir el porvenir y para comprender y transformar la realidad tan compleja de nuestro tiempo. La cultura es uno de tantos derechos que le han sido negados a la población, porque las élites políticas y económicas consideran que un pueblo inculto es un pueblo fácilmente manipulable. La cultura brinda un panorama amplio de la vida. El acceso y el disfrute de la cultura nos pone en sintonía con el mundo, nos pone en el mapa contemporáneo, nos ubica en el mundo. Negarle a un pueblo el derecho a la formación artística y cultural es parte de una estrategia de dominación y de sometimiento. Brindarle al pueblo solo espectáculos masivos es condenarlo a la postración y a la manipulación. El término cultura tiene dos significados fundamentales. El primero es más antiguo y significa la formación del hombre, su mejoramiento y perfeccionamiento, mientras que el segundo significado indica el producto de esta formación, esto es, el conjunto de los modos de vivir y de pensar cultivados, civilizados. Pensar y reflexionar en nuestra realidad forma seres humanos participativos y críticos, pero el poder quiere personas acríticas, dóciles, formados nada más para obedecer. En este Fuego Cruzado se abordará este tema que a todos nos interesa y nos incumbe. Jorge González Durán, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Lilia. Mira, de noche te ves muy despiertito, ¿eh? ¿Sí? Sí, es que... Y además te ves así como recién bañado. Solo... ¿Qué hiciste? ¿Te huelo a ver si hueles a jabón chiquito? Sí, por favor. ¿Sí? ¿Eh? Sí, huelo. ¿Te ves así? ¿A eso hueles? Sí. ¿O a pecado? No, no hay pecado. Ya No, edad, a pecado, ya no hay pecado. ese pecado que anda en el mar. No hay pecado. ¿Ya no hay? Hay edades para pecar y hay edades en que, pues, la ¿En vida que es un milagro? Así es, claro. ¿Verdad, Macarena? ¿Cómo estás, Yo Macarena? no sé por qué, todavía soy muchacha, o muchacha, ya no sé, a estas alturas. Muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar pues con estas personalidades. Pablo Luna, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. También un placer compartir este espacio con ustedes. Don Enrique Velasco. Muchas ¿Cómo gracias estás? por la invitación. Muy bien, Lilia, muchas gracias. Y bueno, y compartir estos espacios con amigos y amigas espléndidos es siempre un gusto. Nicolás Durán, ¿cómo Hola, te Lilia. va? Buenas. Buenas. Bien, Y bien también para ser noches, del ¿verdad? país. Eso Bien. me ibas a decir, ¿no? Sí. Te lo vi en los ojos. Ay, mira, Lo los que noté. matan, eso sí. Si no, no van a oír lo que me estás diciendo y me gusta que me digas esas cosas. Me gusta. ¿Qué? Pues eso, ¿Qué de es, las güey? miradas que matan. Miradas que matan. Hay amores que matan y qué. Sí, Una ¿verdad? novela de Andreu Martín, un excelente escritor catalán de policíacas. Y habla de un amor de esos, como los de Juan Charrasqueado en México. No me Y digas. se llama en la novela así. Hay amores que matan y qué. Ándale. ¿Qué tal? Pues, Bueno, hay de títulos a títulos.
La historia triste de mis putas, ¿o cómo va? De mis putas tristes. Pero fíjense que hay un título que me gustó, sobre todo por la historia, así de manera muy breve. En Colombia detuvieron a un joven por robar un libro, obviamente de una librería, un libro que se llama 10 recetas para no morir de amor. Entonces él las robó y lo denunciaron y llegó la policía y le tomaron la foto con el libro. Entonces todo el mundo abogó por él, si nosotros pagamos, o sea, 10 recetas, y ese libro se ha vendido mucho en Colombia a raíz de... ¿Tú no lo has comprado? Sí, no lo he comprado. Pregunté aquí en una librería y no ha llegado. No me digas. Sí. Así es. Lo que falta es que haya sido una estrategia publicitaria y mira, muy buena. Muy buena de todas maneras. También pudo haber sido eso. Sí, claro. Ya todo se puede. Qué genial. Y Colombia, Sí, ¿verdad? Sí. Colombia es un país en donde se lee mucho y se lee bien. No es una cuestión de clases, ni mucho menos. Por cuestiones de la vida me ha tocado estar mucho tiempo en Colombia y he sido testigo de que la gente en los camiones, la gente en el campo, el cuidandero de la casa, de la finca, lee. Y no nada más leen, y leen buenos libros, sino que hablan un muy buen español. Sí. Por ahí conocí a un don Luis, un cuidandero espléndido de una finca, que decía: los caballos vienen bajando de las colinas. Caballos, ¿no? Es la doble L usada a la usanza española antigua. En vez de caballos, caballos. Wow. Es muy lindo. Muy, eso dicen que ahí hablan el mejor español, ¿no?, de América. ¿Será cierto eso? Los españoles que yo escuché allá, las lenguas, porque no es lo mismo el español paisa de la región central cafetera, que los costeños, que los mismos negros, que los del sur, que son más indígenas. Son diferentes españoles, pero todos de una u otra manera guardan un muy buen español. Bueno, por lo pronto tienen algunas frases de doble sentido que no lo parecería, ¿no? ¿Te parece que es una grosería, pero fuerte, lo de cara de chimba? ¿Verdad? Y lo es, y no parecería, ¿no? Hay una curiosidad. Te doy para tus tunas, tampoco parecería. ¿No es? No, entonces, pues mira qué buen español, ¿no? Lo oculta todo. Hay una curiosidad aquí. Donde mejor se habla español, de esos que hay congresos internacionales y todo, señalan dos países. Uno es México y el otro es Colombia. Hablamos muy bien en México. Quien haya estado en España se habrá enterado que los y mentimos españoles... también muy bien, ya ves, Peña Nieto. No, ahí hemos hecho un arte. Sí, Peña Nieto no miente. Entre su arte y el tuyo, ¿cuál prefieres? Prefiero mi arte. El artilugio. Vive en una alterna. Y resulta que hay una particularidad también en estos dos países. Ni México, ni la Academia Mexicana, ni la Academia Colombiana de la Lengua corresponden a la española. Son independientes de la española, no son capítulos, como le llaman ellos, de la española. Desde los tiempos de Nikito Nipongo, de Raúl Prieto, se les mandó... Sí, se les mandó por las cocas. Si ustedes quieren tener su lengua, pues ténganla muy bien, y allá ustedes. Creo que fue Andrés Bello en Colombia el primero que dijo: sí, pero nosotros tenemos nuestro propio idioma, si no lo quieren, pues no vengan. Y las academias mexicana y colombiana son mucho más atinadas, mucho más útiles vivas al lector que la española. Y la española, porque además dejó de ser lo que decía Nikito Nipongo, de describir, y ponía unos ejemplos maravillosos. Decía: ¿qué es el pene? Y te sale con la definición del 72 de la Real Academia, y que dice que es el apéndice del hombre. Y el otro empezaba a decir: carajo, pues eran las narices. Vagina, de las... vaina natural de la mujer. Eso era la vagina, vaina natural de la mujer. Con lo cual te puedes ir caminando por todo el Zócalo contento, feliz, ¿verdad? Y eso que es: oye, pues ¿y tú cómo está tu vaina natural? No, pues a toda madre, anda con mi apéndice. Tal vez por eso en Colombia existe esa expresión de qué vaina, hombre. Podría ser una derivación de coño. Podría ser. Que es la andaluza.
porque no es propia solo de, por ejemplo, de Cuba, de Veracruz o de la península. No, el término coño viene de los andaluces y empezó con conio, con N-I, conio. Era una expresión, porque la ñ es posterior, aunque parezca curioso, la ñ es muy posterior, es casi una de las últimas adecuaciones de nuestro idioma. Quizá era Hispania, Hispalia. Malformaciones, porque casi está en desuso. Castellanas. La ñ, exactamente. También hay que tener muy en cuenta, el idioma español se construye cada día. Realmente, si nos refiriéramos al idioma español que se origina en una academia de la lengua, sería destrozarlo, hacerlo aburrido, hacerlo anacrónico, cuando la riqueza del idioma la construimos nosotros en el habla cotidiana. Obviamente es una habla que a veces está tamizada tal vez por mis lecturas, por mis influencias. Y yo sería así como decir, ¿cuál es el mejor español? ¿El de Colombia, el de México, el de Argentina? Para los colombianos el mejor español es el de ellos, para nosotros es el nuestro. Y incluso las derivaciones que tenemos dentro de nuestra mexicanidad, pues tenemos el que hablan en Veracruz, el que se habla en el norte, el que se habla en la península. Tiene diferentes acentos y tonalidades. Pero yo creo que el idioma, más que enriquecerlo en base a lo que dicten las academias de la lengua, es cómo lo utilizamos a diario. La riqueza del idioma se basa en qué tanto puedo yo expresar lo que pienso. Ahí es de donde se genera la riqueza del idioma, porque si yo me quedo a medias, hablo o sustituyo adjetivos o onomatopeyas para yo poder expresar mi idea, en ese momento lo estoy empobreciendo. Pues es la mitad del camino. Pero tengo que realizar el esfuerzo por enriquecerlo. Sí, pero el asunto es que el otro te capte. Por eso la pureza de la lengua. Sí. La pureza de la lengua lo que permite es que las clases cultas de cualquier país te puedan entender. Nada más sin que problema. No hablo tanto de la clase culta, porque entonces me voy a los doctos, a los que escribimos. La clase culta es una clase media. Y tampoco puedo quedarme acá, porque lo que tengo que hacer es sacar al que no tiene la capacidad o el uso de un lenguaje eficiente, subirlo. Sí, si no, aquí me voy a quedar en el ping pong, ¿no? Bueno, yo creo que algo muy importante que hay que tomar en cuenta es que el lenguaje surge en el hogar. Primero lo enseñamos las madres, y eso es fundamental. Y de ahí también nosotros somos las que les contamos los cuentos y fomentamos el hábito de la lectura. Entonces sí creo que es muy importante que forme parte de la cotidianidad, pero que también tengamos esa opción del lenguaje culto, del lenguaje de los grandes escritores, pero también de tener muchas palabras para nombrar lo mismo, porque yo creo que es una de las características de nuestro idioma, que de repente tú ves en cualquier otro idioma y pues tienen una o dos palabras y nosotros tenemos 20 para nombrar una sola cosa. Y eso es riqueza. Yo alguna vez estuve en una relación con un español y me decía, hablan ustedes mejor el español que nosotros. Y aparte me decía algunas palabras que yo no entendía. Y yo decía, pero si somos... hablamos en español, ¿no? Y eran unos pleitos personales que decían... Pero en esas relaciones se aprende mucho, ¿no? Sí, pero no puedes creer que estás hablando el mismo idioma. Y es increíble. Tienes razón, hay algunas expresiones que podemos definir y otras que son muy cortas. Por ejemplo, chinga, vienen los comerciales. Esa es buenísima. Fuego Cruzado. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan unas... Empleos bien remunerados y acceso a mejores condiciones de vida serán posibles por medio del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres con Bienestar Económico, se consolidará el turismo como la base. Un gobierno atento, moderno, transparente, honesto y eficiente será posible con el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. A través del eje rector Isla Mujeres de Buen Gobierno, el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018 consolidará el desarrollo de Isla Mujeres. A través del eje rector Isla Mujeres con calidad de vida serán dignificados los centros de población mediante la planeación urbana,
No, hombre, puedes hablar para donde sea, porque si es una charla, la gente nos sigue. Además, la obligación es del camarógrafo de seguirte a ti, no de tú estar posando para el camarógrafo, pues ya nomás eso nos faltaba. Y como esto no tiene edición, va a salir el regalo tal cual, ¿verdad? Imagínate si nos estuviéramos preocupando por a ver cómo me ve. Hay una frase, la he escuchado en la Ciudad de México, que es también un reducto del idioma, ¿no? En algunas, sobre todo en las colonias populares, vuesa merced. ¿Tú la has escuchado, Lilia? Sí, cómo no. Vuesa merced. Esa es de la época de la colonia, esa. Es una palabra antigua. Igual escarpa, ¿no? Que es la banqueta. Escarpa. Y se dice por acá. Es que fíjate que Yucatán es una, idiomáticamente, hablando de idioma, es una verdadera joya, porque hay una geografía del idioma. Si es español, sí, pero espérame tantito. Depende de quiénes llegaron a qué lugar del país. Tienes a los andaluces en el centro, Veracruz y andaluces. Ok. ¿Quiénes llegaron a la península? Castellanos. La mayoría eran castellanos, y los castellanos hablan el peor español del mundo, el más anacrónico. Por eso entonces, es de niño, claro, no había ñ. Claro, porque la ñ es un añadido posterior. Cuando hablan de León y Castilla, de donde llegan los adelantados y todos, eran las bestias, hablaban el peor español, eran los más brutos. Por eso no se da un gran español en la península de Yucatán, en el aspecto de desarrollo, porque llegaron muy atrasados ya. Posteriormente, bueno, tienes grandes escritores, pero en el habla popular utilizan arcaísmos. Sí, pero eran arcaísmos traídos de España. Claro. Castilla y León estaban lejanos, la razón sencilla, de las rutas comerciales, generaban puro palurdo. Al estar lejanos a las rutas comerciales había poca cultura y poco desarrollo, poco comercio. Los de la Andalucía pues, salían barcos para todos lados del mundo, bueno, del mundo conocido. Por eso tenían una cultura amplísima. Tenían a los moros y demás. Bueno, yo algo que creo que es importante, porque a lo mejor la audiencia va a estar pensando, bueno, pues sí, todo eso del lenguaje es muy interesante, pero a mí yo creo que algo muy importante es que el lenguaje da visión del mundo. O sea, de acuerdo a tu lenguaje es lo que tú tienes capacidad de ver y nombrar. Si no puedes nombrar, pues está canijo, ¿no? Claro. Entonces yo creo que es bien importante el darnos cuenta de la validez del lenguaje, de la transmisión del lenguaje, de la lectura, y en ese sentido, bueno, creo que todos aquí estamos contribuyendo de alguna manera en los medios, en las revistas, en la difusión del fomento al hábito de la lectura, que yo creo que es la base de un buen lenguaje, ¿no? Y creo que sería importante recalcar la importancia que se dice todas las veces, pero pareciera que entra por un oído y sale por el otro, porque dice, ¿y para qué leer? Me da flojera, es que me aburro. Y yo creo que lograr trascender el ver las letras, y cuando se desaparecen las letras, y como decías hace rato, Lilia, cuando de repente te describe Balzac una cortina y empiezas a estar habitando el lugar que te describe Balzac, dices, desaparecieron las letras y estoy viajando en el tiempo, en el espacio, en la historia, estoy viviendo vidas, y entonces descubres lo maravilloso que es el lenguaje y la literatura, ¿no? Lilia es una gran lectora y lee a Pérez Reverte y sobre todo a este escritor portugués, Saramago. A Saramago. Para mí Saramago es naturalmente un excelente escritor, pero tiene libros un poco, para mí, densos. Sí. Y Lilia los lee y le parecen hasta menos. Claro. La lectura depende como uno, lo que te dé, pero hay un tema que nos debe de importar. Hay que revalorar, exaltar al libro, porque la mayor parte de los jóvenes leen en los medios digitales, vamos a llamarle así, ¿no? En tablets, en las computadoras, en el celular, y son lecturas a medias. No es lo mismo, porque no es lo mismo leer en la combi, en el autobús o en el tren un libro, que estar en tu celular leyéndolo y recibes un mensaje, recibes una llamada, ves un video. O sea, para leer se necesita también cierta continuidad.
A mí me recomendaron, se los digo a los jóvenes, y lo practico, no siempre, pero lo practico antes de dormir, leer 1 o 2 páginas. Y al abrir los ojos, seguir con eso, aunque sea 1 o 2 páginas. Y leer nos hace mejores, nos hace más humanos, porque si no leemos, nos deshumanizamos. Sí. Somos cada día menos humanos si no leemos. Aquí hay una parte muy importante. El libro como objeto es una maravilla, pero también no tenemos que sacralizarlo de alguna manera. Lo importante del libro es el contenido, no el objeto. Si yo leo una buena novela en una plataforma digital, es tan valioso como leer un libro en papel. Obviamente, como objeto es mucho más amigable por el olor, por el tacto, por la portabilidad. La lectura en papel es más hecha, pero hay que tener muy en cuenta, sobre todo yo como lector, que lo importante, lo que yo busco en un libro es el contenido, no el objeto. No, según qué libro. Por eso digo, es el contenido. El contenido me va a definir qué es lo que yo busco en el libro. Aquí hay una parte muy interesante que habla Jorge Volpi en un ensayo maravilloso que se llama Leer la mente. Habla sobre los efectos de la lectura en el cerebro, eso es lo que se dedica. Al final de a manera de epílogo, me recomienda o me hace notar la forma como se crea un personaje. Aquí creo que es la parte fundamental cuando yo me acerco a una novela. El personaje como tal es un ser de ficción, eso no hay duda, pero está hecho de partes reales, lo cual lo hace para que yo me pueda convencer o para que yo pueda acceder a la lectura de una novela, lo hace real a pesar de que por atrás yo sé que está hecho como ficticio. ¿Esto qué significa? Cuando yo puedo capturar la esencia de los personajes que están interactuando, me voy a ver reflejado en ellos. Esa es la utilidad de la lectura. La lectura no es un pasatiempo inútil, banal, mientras me duermo, mientras camino. Hay algo en donde de alguna manera voy a encontrarme reflejado, en donde yo voy a identificarme dentro del desarrollo de esos personajes y donde yo puedo eventualmente encontrarme mis respuestas o mis dudas. Bueno, en algunos sí, pero yo no me quiero ver reflejada, por ejemplo, en un libro interesante del alemán pero ni de chiste, ni de chiste, o sea, lo que podríamos decir es el asomarme a ese juego, a esa interacción de un... Y deja de lado toda la poesía. Hay dos reacciones muy importantes. Acuérdate que el origen de la palabra es la poesía. Muy importante a través de 2 medios: el radio y la lectura. Así es. El radio te despierta la imaginación. Así es. Tan es así que las radionovelas en donde se hacían los efectos, ¿no?, del caballo, ahí te ibas tú imaginando al caballo que iba. Sí, claro. Despiertan imaginación. Cuando tú estás incluso en un programa de radio político y le describes a la gente los personajes que estás viendo, el por qué, sus reacciones, sus acciones, los están ubicando, te despierta la imaginación. El libro hace lo mismo. Un libro y un lenguaje que no te despierta imaginación y que no te traslada a un entorno fuera del que tú convives a diario, está perdido. Correcto. Está perdido. O sea, puede tener una arista, que es la riqueza literaria, estar bien escrito, tener un buen manejo del lenguaje, que eso podría salvarlo. Pero lo interesante es que leas esas 2 páginas y desees despertar para leer las otras 2. O simplemente que no te duermas porque quieres seguirlo leyendo. Que es lo más frecuente. Es lo más frecuente. Espérate otro ratito. Luego no tenemos, por ejemplo, pues la capacidad económica suficiente para emprender muchos viajes, para conocer Europa. Bueno, no necesitamos los libros de historia. Necesitamos una buena novela en donde te describen la calle, el restaurante, los lugares frecuentes que visita el protagonista de la historia. Entonces estás viajando y si en algún momento tienes la oportunidad de estar ahí, vas a identificar lo que leíste. Y es un descubrimiento maravilloso. Claro. Pues cuántas novias he tenido entonces. Quiero retomar lo que decías, Jorge. Es lo mismo leer un libro que leer esa misma lectura en una pantalla. Definitivamente no. La pantalla es de entrada un distractor.
Es decir, nos conecta con otras muchas posibilidades. El mail, el WhatsApp, el Instagram, el otro y el aquel, mientras leemos nuestro librito en la pantalla. Lo he intentado, no he podido. Un libro te enfoca, un libro te quita todo lo demás del cerebro. Así es. Y te regala a la página que estás cambiando, que estás oliendo, que te la estás saboreando hasta con el dedo, porque lo tienes que chupar para cambiar de la 21 a la 22. El olor es el libro, hermoso. la sensación de la son textura muchos del papel. sentidos Nada más los que están se hablando de despiertan. narrativa. Así es. ¿Y la poesía? La poesía se cuece aparte. Y sin embargo, gran parte de toda nuestra literatura descansa en la poesía. Y se Claro, cuece aparte. no, es una cosa muy breve. Si no leemos, claro que se puede leer, ahí está, ¿no? Lo podemos leer en los medios digitales, es maravilloso esto. Pero cuando tomamos un texto, le llamamos ojear. Ay, Si no ojeamos el libro, no estamos leyendo y tendremos que desterrar esta palabra de nuestro vocabulario, ojear, pasar Las hojas. las hojas. y pasar los ojos Y también. pasar los ojos también. Es hermoso, ¿no? Así es. Hay diletantes, Si no ojeamos, que te no es dicen lo que mismo. para leer bien, siguiendo la misma línea de lo que él dice, se debe leer parado. Porque entonces funciona también el gran simpático, resulta que tienes mayor capacidad de concentración. Tiene mucho sentido, No, ¿eh? eso ya. Pero está interesante. Pon tu libro así mientras haces el amor. A ver, Pues depende Ulises cómo. parado, Pues así, ¿cómo se corrigió el Kama Sutra? Así se corrigió. En la cama, mi vida. Por eso. Espérate. Espérame, no, esa la postura no es así. final. No, yo creo que algo muy importante también es la palabra hablada. Y retomando lo de la radio, y bueno, aquí que vemos maniáticos de la radio, creo que es bien importante la narración. Tú estás haciendo cosas de teatro en atril, Pablo está fomentando también este tipo de actividades. Entonces yo creo que hay mucho que hacer, muchas herramientas, muchas alternativas. Lo importante es difundirlas. Porque realmente, yo insisto, hay revistas, hay proyectos como el de ustedes de 4 Conjuros, está la librería Utopía, habemos quienes estamos haciendo Radio Loco. Entonces, hay un montón de alternativas. Lo que quisiéramos es que la gente lo sepa y tener esa interactividad, ¿no? Porque yo sí creo, a lo mejor discrepo con algunos comentarios, pero a mí me parece que si no hay entusiasmo, pasión, si no es, un orgasmo leer, pues no. O sea, tiene que ser divertido, tiene que ser padrino, no es nada más para hacer culto, no es nada más para entonces no has aprender tenido orgasmos muy divertidos. Si yo te contara mi... Una cosa con la otra. Nos vamos al corte. Ahorita volvemos. Fuego Cruzado. Todo el poder de la noticia en tus manos. Macronews Móvil. Ahora en tu smartphone, noticias locales, nacionales e internacionales. Tu enlace a todos los medios de comunicación en Quintana Roo. macronews.com.mx. Para heredarles un mejor lugar para vivir a las presentes y futuras generaciones de isleños, el gobierno municipal promueve el desarrollo sustentable de Isla Mujeres. De esta manera, por medio del eje rector Isla Mujeres ordenada y responsable con el medio ambiente, se mitiga el impacto a la ecología, mejorando servicios como la recolección de basura y se promueve entre los ciudadanos la cultura del reciclaje. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Y en esta esquina, entusiasmo, entrega, responsabilidad, apoyo al deporte y un gran compromiso informativo, porque los logros van de la mano con el servir a la gente. Kekegi.
más y mejores oportunidades para todas las familias isleñas con el Plan Municipal de Desarrollo, resultado del trabajo entre sociedad y gobierno. Con este instrumento rector, el Ayuntamiento de Isla Mujeres, Administración 2016-2018, se compromete con una Isla Mujeres con buen gobierno, firme, responsable y ordenado con el medio ambiente, con bienestar económico y con calidad de vida. Las cosas que queremos, los proyectos que empiezan, las ilusiones concretadas, necesitan una asesoría legal y una base concreta. Notaría 64. Respaldamos tus actos legalmente. La seguridad de las familias de Isla Mujeres es la prioridad para el gobierno municipal, tal como está previsto en el Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018. Con el eje rector Isla Mujeres firme, los ciudadanos de la isla y la zona continental contarán con una policía más preparada, cercana, bien equipada, de mayor cobertura y respuesta inmediata. Hoy, gobierno y sociedad suman esfuerzos haciendo futuro por un mejor Isla Mujeres. Bueno, ¿le damos vuelta a la página? Sí. Porque la ocasión anterior nos quedamos con las ganas de conocer las revistas culturales que hay en nuestro estado y además, pues, señalar que por fortuna ya se han puesto de acuerdo ya círculos de lectores en donde comentan los libros, los platican, etcétera. Y eso es un buen paso. Nos habla también de la disposición de la gente de volver a leer y realmente disfrutarlo en el papel. Sí. Es lo mejor. Sí. Es lo mejor. ¿Qué revistas hay? Bueno, Nicolás, yo creo que puede hablar de su Gaceta del Pensamiento, que es una maravilla. Es una maravilla. Yo creo que debemos hablar nosotros de la revista. De Nicolás. Porque ¿cómo va a hablar Nicolás de su revista? Que Nico se calle. Así es, el que guarde silencio. Bueno, yo quiero decir que para mí fue un hallazgo. Me callo, que todo da. Está bien. Para mí fue un hallazgo la calidad de impresión, la calidad de papel, pero además de contenidos, la variedad de propuestas, porque hay ciencia, porque hay literatura, porque hay plástica. Entonces, de verdad fue maravilloso. Yo venía del Estado de México, donde hacíamos revistas como esta, que decían que eran de la élite. Castálida. Yo fui fundadora con Félix Suárez de esta revista, que aunque ya no estemos allá, tiene 19 años sin dejar de editarse. Y la gente es toda una la institución compra. Castálida. Es una institución, además ha ido a Alemania, a ferias, a Frankfurt, y bueno, y sí se puede, cuando hay alguien inteligente que la sostiene y lectores que están atrapados con la propuesta. Hasta ahora solamente tenemos Gaceta del Pensamiento como una revista de cultura y que trata temas que en algún momento también te relacionan con la política, No, en algún punto. La revista. En algún punto. Porque mira, por ejemplo, Los Días Sin Fe, que viene ahora en este último número, pues trae un mensaje que tendríamos que considerar esperanzador. Dice don Carlos Manuel Joaquín González, a la sazón gobernador de este estado: trabajamos con la legislatura federal para que se apoye la infraestructura cultural de Quintana Roo. ¿Qué es la infraestructura cultural de Quintana Roo? Ahorita me platican eso. Se valorará la creación de una secretaría, pero de menos vamos a tener un instituto de cultura que funcione y con buen presupuesto. Bueno, ojalá que así sea, ¿verdad? No, ojalá que así sea, ¿verdad? Para mí está claro. El Estado tiene la obligación de fomentar la cultura, no es que quiera. No, es que tiene la obligación, pues es una obligación constitucional. Que no cumple. Pero con sus asegúnes. Ahora, la política. La política es una de las bellas artes. No se la podemos dejar en manos de fajadores de barrio como los que hay por acá, Además, no todos, pero escribió un libro que se llama El asesinato con una de las bellas artes. Entonces hay que vincularlo con eso. Entonces el pensamiento es política. Esto que acabas de decir de que la política es una de las bellas artes.
pasmado. Como el asesinato. Como el asesinato, pero... Sí, pero no hay artistas de la política, o sea, señalémonos. No, hay hitos históricos. Hay improvisados. No, hay hitos. Lo que pasa es que está muy chabacano el ejercicio. Grafiteros en lugar de muralistas. Pero hay grandes figuras del pensamiento liberal y demás que crean todo un estilo de pensamiento. No confundamos las barbajanadas que hacen por muchas partes del país. No, solo aquí, no crean que es nada más aquí. Estúpidos hay por todos lados. Pero también hay gente muy brillante dentro de la política que hace y marca direcciones, sin ir más lejos, Juárez y su liberalismo, y todos los liberales además, que les debemos muchísimo. Aquí en México hemos tenido Torres Bodet, es muy reciente claro. Pero yo creo que es reciente el divorcio entre el pensamiento y la política. Son tan pocos frente a los acciones que hemos tenido en contra, que la verdad yo no me atrevo a meterlos García Márquez a nada de esto. Como portavoz cubano. Hay inteligencia. Sí, pero yo creo que es bien importante algo que en mi experiencia hay que tomar en cuenta. El Estado tiene una obligación, pero también meter demasiado el Estado las manos y su burocracia estorba a la cultura. No, el Estado, no el gobierno. Bueno. El Estado mexicano. Y también las instituciones, de pronto, si no tienen una buena estructura y no tienen gente capaz, de verdad se convierten en saboteadores. No, y te gana una vergüenza terrible la que fue a agarrarle las nachas cuento yo allá a los soldados. Ellos. No, y aparte de sabotear la cultura, se vuelven cotos de poder, y a mí me han tocado experiencias muy desafortunadas en donde el funcionario público se publica sus libros, el angelito, porque es poeta. Y dices tú, ¿y cómo le dices que no al primo del gober, del no sé qué? Entonces se vuelve muy truculento. Poeta. Entonces yo creo que hay que tener cierta distancia entre el Estado y la intelectualidad. Y luego también los intelectuales son maravillosos, creativos, pero a veces no son buenos administradores culturales. Y también la ignorancia se vuelve truculenta. Por ejemplo, hay todo un sistema de medios de comunicación en el Estado que debería estar patrocinando y empujando escritores, poetas, pintores, fotógrafos, escritores, y no lo hace. Y me refiero al sistema quintanarroense de comunicación social. Está perdido. Jorge, estás aquí, te lo digo de frente. Sí. Creo que tu programa y alguna otra cosa por ahí es lo muy rescatable del sistema. Todo lo demás, que nada más con que sintonicen Radio Educación o Radio UNAM, esa es una radio de Estado. Totalmente. Impulsa escritores, impulsa músicos, impulsa toda la creatividad posible, pasan por esos micrófonos. Aquí no sé qué pasa. Sí, pero tienen a Benito Taibo, pues sí. Y aquí a quien tienen, pues nada más la diferencia. También se tergiversa el significado de cultura. Y entonces ya no sé qué hacer con la cultura, porque para empezar no sé lo que es y entonces no sé por dónde empiezo. Porque efectivamente, ojalá tuviéramos una programación como la de Radio Educación, y otro gallo sería, porque lo que tenemos que hacer es dirigir la cultura al beneficio de la comunidad, de la sociedad, a que crezcan, a que los chavos se interesen por ir a un concierto, a una exposición y todo esto. Sacar a la cultura de la exquisitez de los museos, llevarlos a que la gente se empape de la lectura, de la foto, de la música, de pintores, todo el arte al servicio del pueblo. Y no es populismo. Gracias al arte podemos bajar los índices de criminalidad y todo eso. Yo estoy muy seguro y convencido de que el principal problema de nuestro país es la educación. Una vez que tengamos un pueblo instruido y educado, será un pueblo que está listo para ejercer su voto de una forma eficiente, exigir a las autoridades a no dejarse robar, a no dejarse engañar por candidatos que vienen y me prometen y me dicen, y a la hora de la verdad, pues si te vi ni te conozco. Y un pueblo instruido hubiera convencido al ruso de salirse de aquí con buenos modos. Yo creo que un pueblo instruido hubiera exigido a la policía a que fuera por ese ser y lo hubiera deportado, tal cual. Qué cosas tan feas dijo, ¿verdad? No sé lo que dijo, pero lo dijo todo en ruso, pero sonaba muy feo. Y creo que eso es exigirle a la autoridad a que actúe como tal. No me atrevo porque algo se atora, y eso es parte de la cultura. Fuente ovejuna, démosle una lección a la autoridad, porque eso es la lectura
detrás es, démosle una lección a la autoridad para ver cómo se ejerce. Si tú no puedes, aquí estamos nosotros, que esperamos que se vaya más grande. Ahora, esto está muy bien. Solo ahora resulta que estaban muy conscientes la bola de palurdos. Y ya de paso, pues cobraron regalías por adelantado sin saquearon la casa del ruso. Es un fenómeno que hay que ver con lupa, porque esto es generado por las redes sociales. ¿Qué pasa ahí? Por eso. Pues, preguntémosle a un sociólogo, ¿cómo la ve? El observatorio, me gustaría que lo viera la Universidad del Caribe. Esa zona es altamente peligrosa, altamente conflictiva, es escenario unas cuadras antes, unas cuadras después, de muchos hechos de violencia. Es interesante lo que sucedió. ¿Qué tiene que hacer el Estado? Pues meter al bote a todos los que intervinieron y buscar a los que asusaron por la red y Santas Pascuas, que a cada quien le toque lo que cosechó. ¿Será? Pero cómo se generó sería lo interesante. Porque hubo medios de comunicación bastante chafas que ensalzaron lo sucedido. Un Fuente Ovejún está bien en la literatura y ganó bastante lana el español este. Yo creo que son diferentes enfoques. Porque yo empezaría por irme en contra de los mandos policíacos. Porque no puedes tú pedirle humanamente a los uniformados que vayan y enfrenten una turba cuando no traen un chaleco antibalas, cuando no tienen un megáfono para gritarles, oigan señores quietos, cuando no traen un arma y si la traen no la saben usar porque no los capacitaron para eso. Entonces tendríamos que estar buscando ¿qué fue primero, la gallina o el huevo? ¿No? ¿Quién tiene más la culpa? ¿Los que fueron, los que hicieron el escándalo a través de las redes? ¿La policía que no dota a sus elementos del equipo? Pero yo creo que se conjuntaron varios factores, ¿no? Pues sí, eso nos dice que estamos hechos popó. Pero deberíamos de estar muy alarmados. Deberíamos de estar alarmados. Esa es la conciencia social que ahorita está escandalizada de lo sucedido. Lo que pasa ahora es que si tienes toda la razón, con la educación se camina y se desarrollan los pueblos, etcétera. Pero ahorita nos va a llevar generaciones. ¿Qué hacemos con lo que tenemos ahorita? Bueno, por fortuna algunas escuelas están impulsando que los niños lean por lo menos un libro cada 2 meses. Están generando esto. Hay que generarlo todos en casa. Lectores. Empezar a generar lectores. Eso es importantísimo. Que, de alguna manera, mira, si no te quieres aprender las reglas ortográficas, con la mirada te vas a dar cuenta de qué palabra se ve fea. Y entonces la vas a corregir. Entonces, hay muchas cosas que le dejan a uno los libros, la lectura. Pero bueno, si tenemos, y hay que reconocerlo, tenemos compañeros que no leen ni sus periódicos. Bueno, tenemos políticos y locutores que Dios nos guarde la hora cuando abren la boca. Que ni siquiera leen. O sea, a mí hace poco alguien me dijo, oye, ¿te puedo entrevistar? Y yo dije, bueno, sí. Me dicen, sí, tú eres del DIF, ¿no? Le digo, no, ni soy esa Macarena. Y aparte no es del DIF, es del Instituto de la Mujer. Y dices, benditos sean mis compañeros periodistas. Antes había un examen para locutores y les platico una pregunta hermosa que venía en ese examen. Decía, diga usted qué nacionalidad tenía Benito Juárez al nacer y por qué cambió. Ay, no, yo no me acuerdo de esa. Y mira, que Jorge, ¿te acuerdas que tú me llevaste al examen? De los vivos a la tierra de los muertos. Oiga, pues era un oaxaqueño que le tocaba las flautitas a sus ovejitas y tal, pero nació en 1806, era súbdito español. Y siendo un jovencito, llega a la independencia y se vuelve mexicano, lo vuelven mexicano. Lo que decía Enrique de la radio pública, porque es radio pública, más que radio no es radio del gobierno, la del Sistema Internacional de Comunicación Social y de la de todos los institutos que se sostienen con recursos, son radios públicas, ¿no? O deberían ser. Enrique, la del ayuntamiento pues fue fundador del Sistema Internacional de Comunicación Social. Sí. No debían de competir con las radios privadas, pero parece que la radio privada es un negocio, ¿no? Claro. Y pueden poner reggaetón y narcocorridos, lo que sea. Nunca no pretendemos ser y no debemos pretender ser iguales que la radio. Se supone que es una alternativa, privada, ¿no? Porque con recursos públicos se le da una alternativa a la gente que quiere escuchar otro tipo de música, pues que se ponga allá. Otro tipo de programación, porque son recursos públicos. Así es. Y la radio pública también, que toma los narcocorridos y todo esto, es doblemente tonta. ¿Por qué? Claro. Porque hay una cosa que se llama payola. Yo, dueño de la fábrica de discos, le pago al señor locutor para que me ponga el narcocorrido. Pero el sistema
Ni yo siquiera no le cobran. pago. Ni siquiera cobran por poner ese narcocorrido. Doblemente tontos. Fíjate, Así es. yo creo que Bueno, eso de que no cobran, vete tú a saber. ya saben. No, a mí me sorprendió el otro día porque, digo, no se trata de hacer que no haya libertad de expresión ni censura, pero me sorprendió escuchar en el sistema una canción que era algo así como que va la muchacha por la calle moviendo las caderas porque no quiere trabajar y se quiere echar una caguama. Y es Qué una bonito. canción bien pegajosa. Qué bonito. Pero de veras, y de repente dices, y la oyes, y dices, bueno, pues... Oye, si la patita se iba meneando al caminar y la cantamos todos y éramos niños. Y su esposo era un pato sinvergüenza y perezoso, ¿verdad? ¿Y te acuerdas de aquella bella canción de que acuérdamos? Es el juego de cuando rico de teníamos lenguaje. hambre Claro. y colgabas la ropa en un alambre. Eso es belleza, eso es profundo. Son los Tigres del Norte, ¿y qué? No, Chava Flores, No, el de la... teníamos hambre y colgabas la ropa en un alambre. Es una verdadera joya del español. ¿Pero de quién es? Nombre y Verónica Castro. No, ese es y decía bellísimo. Neruda Como que de decía. día se suda, pero mala noche no. ¡Qué bonito, qué bonito! Qué bonito, imagínate. Pues sí. Pues yo creo que hay mucho... La chabacanería, ese juego de palabras es parte de la cultura. Claro. Pero Nada yo más creo que cuidar de elevar el idioma. Quien no habla bien, no piensa bien. Estamos de acuerdo. El pensamiento, la palabra, es la cristalización del pensamiento. Sí, si Y de la tienes 500 inteligencia. palabras en tu cerebro y con eso te Piensas con manejas, 500. Pues así traduces el mundo. Fíjense Claro. que leí hace unos días. Claro, claro. Bueno, se cumplieron hace también, creo que 2 semanas, cuando salga este programa, los 100 años del nacimiento de Juan Rulfo. Y con motivo de eso salieron suplementos y ensayos. Y Héctor Aguilar Camín publicó en el periódico El País un artículo que me llamó mucho la atención, porque dijo que el inicio de la novela de Pedro Páramo es superior, es mejor que el inicio del Quijote. Y yo coincidí con eso, fíjate. Yo coincidí con eso. Sí, porque es una novela tan breve, pero el inicio es maravilloso, el inicio. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía Pedro Páramo. un tal Pedro Páramo, mi padre. Mi madre me lo dijo, ¿no? Que le dijo a su madre, encuéntralo y cóbrale el olvido en que nos tuvo. Bien. Sí. Entonces, y ahí comienza la novela, maravillosa. Podría mezclarlas, Sí. porque No, el Quijote a mí comienza con la genial diálogo de entre Babieca y Rocinante. Claro. Porque no es lo que se cree, no comienza con el diálogo de amaneciste filosófico. Es que no he comido, le respondo. O sea, viene en el prólogo mismo ya es una... El Quijote no le entendieron muchas cosas. El Quijote es uno para que te rías. Pues ponen a platicar a 2 caballos, por Dios. Y luego ya le vienen ahí, hay toda una historia metida, ¿no? Pero Nombras a Héctor Aguilar Camín, esposo de Ángeles Mastretta. una extraordinaria Se narradora. dice que Ángeles Mastretta le ha escrito una que Es otra mejor que línea ¿verdad? en sus libros, ¿no? No Eso es se dice. Y difícil. sin Suele duda suceder. es mucho mejor ella que él escribió Pues una mira, novela. porque se los Y corrija, ya estuvo. Claro, y nos remitimos a lo que estábamos platicando antes. ¿Qué pasa con la mujer y la novelística o la literatura mexicana? No hay una continuidad, como que se nos rompe entre una Sor Juana, una Elena Garro, una Rosario Castellanos, y en medio, ¿quién está? Muchísimas Muchas, talentosas, Hernández, de las que casi no Elena sabemos, Poniatowska. Puta, hay un chorro. Claro que hay muchas. Hay un mundo de Hay mujeres. muchas. Es más, hay más mujeres ahorita en la narrativa mexicana A lo que me que refiero hombres. a lo que me refiero es a que el hombre, por obvias razones, tiene mucho más cartel en un país como México que una mujer. Escritores, a eso me refiero. No, Es decir, no creo. Estoy muy de No, acuerdo. No, yo ¿Será tampoco que no? estoy muy de acuerdo. No. No estoy Pero- muy de Oye, acuerdo. se nos No, yo he descubierto algunas escritoras, Julia Navarro, por ejemplo, que es de la Julia que hay Navarro. aquí, que tiene mucha profundidad en lo que escribe, Y que es muy aporta conocida, conocimiento. muy conocida en el mundo. Y tiene además... Brianda Domecq no es mala. No. Hay muchas mujeres que son... Sí. Ah, Nada más Exacto. hablamos. Isabel Allende. Isabel Allende en Chile. Esta Claro. conversación Me llama- venía Guerra de los... La Casa de por los Espíritus alguna... como antecedente de 100 años de soledad en cuanto a lo que los europeos, pues son ellos los que lo dicen,
el realismo mágico. Una conversación con Miriam Moscona, poeta en México, Ciudad de México, y ella decía, hablando de mujeres poetas, no tanto novelistas, decía, es que hay un enorme bache, hay enorme cantidad de poetas hombres muy malos, que todo el mundo los conoce o son muy conocidos en los círculos de lectores y escritores, y una enorme cantidad de mujeres poetas que nadie las conoce, aunque sean geniales. No hablaba de ella, que ella es una extraordinaria poeta, ¿no? Lo comento por lo que venía diciendo. Pues no hagas esos comentarios, porque fíjate que precisamente los niveles culturales impiden que existan grupos de mujeres que se estén quejando de que necesitamos equidad, de que el género, de que no nos dejan escribir. No, hay capacidad para hacerlo o no hacerlo. Claro. Hay gente que no va a leer nunca, ni a las buenas, ni a las malas, ni a los señores, ni a nadie. Eso es cierto. Y no hay nada de eso. Es un nivel de preparación que te impide, que sabes que no tienes el universo cerrado. En cambio, quienes se sienten débiles, les gustan las parvadas, porque no son águilas para volar solas. Andan buscando a ver cómo se protegen, hombre. Claro. Lo que sí es cierto es que a veces sí cuesta trabajo trabajar, criar hijos, tener una familia y aparte escribir. O sea, sí tiene su cierto. Y comúnmente a veces, en el caso de los varones, pues se dedican, si ese es su trabajo, a escribir, y lo demás, incluso se sabe de grandes, García Márquez y otros, que quien les resolvía la economía era la mujer, para que ellos pudieran sentarse a escribir. Entonces sí hay ciertos asegúnes en algunos casos. Hago un alto porque acaba de ser un retrato hablado de una ama de casa escritora. Una escritora difícilmente se ve en los embagues de atender hijos y un hogar y a un marido. Normalmente mandan al demonio a aquellas tareas. ¿Por qué tan cerca? ¿Por qué tan cerca qué? Mandar al demonio es muy cerquita, ¿no? Bueno, porque realmente una mujer que escribe se dedica a escribir. Y se dedica a escribir de lleno, y hablábamos hace rato de María Luisa Puga, que a muchas nos gustaría dedicarnos de lleno a escribir. Y se dedica, es madre soltera por decisión propia, tiene su relación con sus parejas, dos de ellos, pero cuando se dedica a escribir, escribe una novela y sale otra, en cuestión de un año publica 3 libros. Qué maravilla, si hay casos. Pero sí. Hay otra revista, y hay otras escritoras como Corín Tellado, ¿verdad?, que deciden intentar hacerlo para comunidades, y tienen hijos y nietos y todo lo que quieren, ¿verdad? Es otro tipo de escritora. Claro, pero las hay, pues. Claro. Corín Tellado tiene cientos de miles de ejemplares circulando. Y además la gente los lee, exitosos, y la gente los lee, son populares. ¿Te acuerdas de Memín Pinguín? Y de todas estas historias. Esa es otra de Yolanda Barcazuchi. Hay otra revista que funciona con mucho trabajo y mucha dedicación, con muchos altibajos, porque obviamente la parte económica, pues los editores lo saben, pero sigue funcionando a pesar de todo. Está ahora por salir su número 13 de la segunda época. Y creo que sin lugar a dudas los escritores, básicamente se dedica a literatura y arte. Los escritores que ha convocado son de primerísima calidad. En el 12, el primer artículo que veo por aquí, el del mundo líquido de Zygmunt Bauman, es un artículo sobre filosofía excelente de una maestra en filosofía, que habla de una manera muy amigable para los lectores. No es discriminativa. Yo creo que esto... Muchísimas gracias, Pablo. Jorge, Macarena, Pablo, Enrique, Nicolás, muchas gracias por estar aquí esta noche. ¿Ya terminó? Ya se nos acabó y nos supo poco. ¿Verdad? Pero tendremos más, se los aseguro. Gracias mil por la invitación. Muchísimas gracias. Felicidades por tu premio. ¿Cuál premio? Pues alguien me dijo que recibiste un premio, que hubo un premio. Vámonos a festejar. Acabas de ser papá. Hay un premio en tu futuro. Espérate a que llegues. ¿Y de quién sospecho? Gracias. Muy buenas noches. Fuego Cruzado, donde tarde o temprano todos somos protagonistas.